a todos los que lleguen a ver este video. Nos encontramos en el Parque Bicentenario. Nosotras venimos del CCH Azcapotzalco, de la clase de Biología 4. Nuestro fin es realizar una entrevista para indagar más acerca de un ecosistema que se encuentra aquí en el parque, el bosque tropical perennifolio. Le haremos una entrevista al biólogo Miguel Ángel Espinosa Alegría. Esperamos que este video les sea de su agrado y les sirva de algo, ya sea para hacer conciencia o para informarse más acerca de esta área. Ok, bueno, esta refinería lo que hacía era, válgame la expresión, refinar hidrocarburos. Entonces, este era un sitio con alto grado de contaminación, que era por hidrocarburos, que eran benzenos, que eran productos los cuales en cantidades mayores pueden ser contaminantes tanto para el subsuelo como para la parte superficial. Entonces me decía, ¿y entonces por qué lo crearon en un parque? Bueno, porque lo que hicieron en los años 90 fue clausurar la refinería, irónicamente en el día 18 de marzo. ¿Por qué el 18 de marzo? ¿Qué se celebra el 18 de marzo? El día de la expropiación petrolera. Exactamente. Y deciden clausurar la refinería. Entonces dicen así, bueno, pero es que era porque había muchísima contaminación en la Ciudad de México. De hecho, hay muchas anécdotas de aquí, de alrededor del parque, en los cuales mencionaban que había alguien que preparaba tortillas y decía que la masa ya no sabía igual. El maíz que producían aquí ya no sabía de la misma forma que antes de que estuviera la refinería. Había mucha contaminación. Cuando se cerró, en teoría, era para disminuir o bajar los niveles de contaminación que se presentaban en el Valle de México. Y sí, se logró. Sin embargo, se tenía un predio que pues aún así estaba, digamos que contaminado. No fue hasta el año 2000 que se empezó a instaurar un programa para el saneamiento del mismo, con maravillosas técnicas novedosas que fueron a partir de, pues bueno, técnicas de bioeración, técnicas de bioremediación, que te aceleraban el proceso en el cual se desintegraban los hidrocarburos, que fue por medio de bacterias, fue por medio de algunos organismos que, si por ejemplo, les voy a hablar al aire, si una partícula de algún hidrocarburo se tardaba 100 años, con ese proceso te tardó 8 o 9 meses. Entonces es un proceso extremadamente rápido, lo cual se generó o indujo la bioremediación de este sitio en un tiempo récord. De hecho, a nivel Latinoamérica, este es uno de los proyectos más ambiciosos, porque la bioremediación se hizo en un tiempo extremadamente corto y se hizo con buenos resultados. Dicho de esto es, por ejemplo, esta parte de aquí, que es el orquidiario. Esto anteriormente era un cárcamo de recolección de agua de lluvia, el cual, y ustedes van a decir, ¿cómo para qué le sirve el agua de lluvia? Para algunos procesos de destilación se requieren utilizar agua, y pues esta agua de lluvia le servía dentro de esos procesos. Entonces, ¿por qué solo se encuentran estos ecosistemas? Son los más representativos, salvo aquí el orquidiario, que es algo como una mezcla entre una selva baja, caducifolia, y algunas cosas muy particulares, ¿no? Pero aquí dentro del orquidiario lo que se intenta es mantener la temperatura, mantener la humedad. Y esto me lo preguntan en por qué manejan esta temperatura. Porque es en la que se presentan los organismos. Las orquídeas son de esos seres quisquillosos en los cuales solamente están en un cierto rango de temperatura, que pueden estar desde los 10 grados hasta los 40. Entonces, por ejemplo, una de las orquídeas que te aguanta hasta casi los 40 grados centígrados y está feliz es la vainilla. Esta de aquí es una catleya. Es una catleya y, bueno, se supone que cada país tiene su flor nacional. Esta es la flor nacional de Colombia. ¿Alguien sabe cuál es la flor nacional de México? La de Día de Muertitos, ¿no? La de Día de Muertos. Ajá. ¿No? Pues es parientes de la misma familia, pero no. Es de la misma familia de la flor de los muertitos, pero no. Es la dalia. La dalia es la flor nacional. ¿Vale? Por si algún momento les llegan a preguntar, oye, ¿cuál es la flor nacional de México? La dalia. Pues muy fácil, ¿La podemos encontrar aquí? La dalia, nosotros sí la tenemos aquí. De hecho, hay algunas especies de dalia que están en peligro de extinción. Bueno,
Este es el bosque tropical perennifolio, o conocido también como selva alta, ¿vale? O rainforest en inglés. Ay, perdón. ¿Por qué creen que en inglés le llaman rainforest? Bosque lluvioso, exactamente, por la gran cantidad de humedad que tiene. Es uno de los ecosistemas que mayor cantidad de humedad presenta en cuestión a precipitaciones o lluvias anuales. O sea, es tremenda la cantidad de agua que se puede presentar aquí. Y por lo mismo, las hojas de este tipo de plantas no son pequeñas, son grandes. Aquí no es como en las cactáceas que dicen, ay, no quiero tener hojas pequeñas y que se vuelvan espinas. No, aquí lo que dicen, no, mis hojas son grandes para que la evaporación sea mayor y yo no me pudre. ¿Por qué? Porque necesito estar perdiendo agua. Aquí no me interesa retenerla, aquí me interesa sacarla. Me interesa sacar toda esa agua que tengo y que no me cause daños. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tamaño de las hojas son muy grandes, son enormes. A diferencia, por ejemplo, de la parte del orquidiario donde pasamos, son medianas. Es una selva baja nada más. Entonces, pero sí está como dentro de ese rango. De aquí, ¿qué se puede aprovechar? Las maderas, lo que son objetos como minerales, bueno, no, sino los minerales que tienen aquí. Y muchas de las materias primas, como les mencionaba, que se obtienen de aquí, nos sirven para la industria, ya sea cosmética, ya sea para la industria electrónica. Y ustedes dicen, ¿y eso qué es una selva para qué? ¿Quién de ustedes cambia de celular cada año? Qué bueno. Porque luego de repente le dicen, no, es que este celular ya se ve mal, voy a tirar. Y lo que no saben es que de estas áreas es donde se obtienen principalmente lo que le llaman tierras raras. ¿Han llevado química? ¿Se acuerdan de las tierras raras? No hemos hablado todavía de eso. No hemos hablado de eso. Bueno, las tierras raras son, tienen propiedades muy particulares que utilizan muchos aparatos electrónicos. Entonces, son en cantidades micro, pero que aún así tienen que deforestar grandes hectáreas solo para sacar 1 kilo, sacar 1 gramo, sacar cierta cantidad. Entonces tienen que deforestar todo esto. Y de aquí se obtienen bastantes productos particulares. Por ejemplo, esta parte de atrás es la caoba. ¿Han oído hablar de la caoba? Que son de las maderas más preciosas que se pueden encontrar. Sí. Hay muy pocas orquídeas aquí adentro. Y nada más las que se tienen son en algunos casos porque nos llegan a pasar que por parte de Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, decomisen ejemplares de dudosa procedencia. O sea, dícese que no se produjeron de una forma sustentable. O sea, no se produjeron por el medio de una semilla, esta semilla se hizo in vitro o se hizo de algún cultivo y el cual saliera con un certificado de que esa especie fue de legal procedencia. Entonces lo que hace Profepa es decomisar esos organismos que no tienen un certificado y entonces cuando los decomisan no saben qué hacer con ellos. Lo primero que se les ocurre es, pues bueno, mandémoslo a áreas o a zonas en las cuales tengan las condiciones más propias para que se puedan desarrollar. Exactamente. ¿Cómo? Adecuadas, exacto. Esa era la palabra, adecuadas. Entonces nosotros al ser un jardín botánico podemos recibir ese tipo de ejemplares. Y este es un ambiente que asemeja mucho el hábitat en donde ellas viven. Esta que tienen aquí enfrente es una ceiba. Es de los árboles que son más representativos en una selva. La caoba igual, la tabetia igual, o el palo rosado que también le llaman. Entre estas especies, ¿existe alguna en peligro de extinción? Sí, la samia. La samia solamente es una especie endémica de Veracruz. Entonces esta especie, pues por su valor ornamental, comercial, bla, 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 todo el mundo la quiere tener, los coleccionistas. Entonces, lo que hacen es que las empiezan a depredar, las empiezan a sacar del hábitat de donde las sacan, y entonces hicieron que entrara en la norma 051. Sí, era la 051, ya me acuerdo. Que es donde les indican las prioridades en las cuales se encuentran. Y pues ¿cuál es la particularidad de esta plantita? Bueno, existen lo que son flores perfectas y las flores imperfectas. En este caso, estas no tienen flor, estas son gimnospermas.
Gimnos es desnudo y espermas es la germinación. Bueno, de dónde se produce. De dónde se produce esta parte, ¿vale? Entonces, esta lo que tiene es que tiene un dimorfismo, o está separado los machos de las hembras. Entonces esta planta tiene el macho y la hembra, y muy probablemente lo que pase en el sitio es que están sacando a todo lo que son las hembras y dejan puros machos, y entonces ya no pueden reproducirse, o al revés, sacan a puros machos y dejan a puras hembras y no se pueden reproducir. Entonces aparte de eso, aquí también tenemos a la caoba, que está hasta cierto punto en un estatus, algunos tipos de palma, principalmente el tepejilote. Hay muchos factores que pueden dañar un ecosistema. Uno de los principales es el ser humano. El ser humano es el que mayor mayor daño no solamente está generando a un ambiente natural, sino está generando un daño a nivel global. ¿Ok? ¿Y qué factores pueden dañar? Pues es desde el cambio de temperatura, lo que es por un desastre mismo natural también puede ser de que se presenten por acciones, digamos que no previstas, como un terremoto o algo, que te puedan dañar el ambiente, ¿no? Pero principalmente es por propia mano del hombre, la depredación excesiva. Y ecológicamente, pues es que todo está entrelazado, todo tiene una interacción. Entonces hay muchas especies que dependen de algunos ecosistemas en los cuales generan algo que son corredores biológicos. Entonces hay especies migratorias que no están propiamente en este espacio, pero sí en algunos muy parecidos que generan esa pérdida de interacción. Entonces ecológicamente te generan daños tanto por el cambio de uso de suelo, por la pérdida de especies, por la pérdida de recursos o servicios ambientales que nos proveen, que son la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del suelo, Dependiendo también lo que quieras o la finalidad, es como se podría decir que se puedan generar este tipo de sitios o se puedan mejor conservar los sitios naturales. Que lo más recomendable es preservar lo natural, exactamente. Pero muchas veces no se puede, entonces se tiene que hacer el tambalache. Miren, esto es lo que les decía, esta es la vainilla. Esta es la vainilla, la pobre ahí va, pero apenas se está adaptando. Esta nos la donaron. Nos la donaron el año antepasado por parte de una red que se llama Red Vainilla. De parte de la misma Semarnat, o sea, a nivel gobierno, nosotros, como les menciono, pertenecemos a Semarnat. Entonces, Semarnat tiene diferentes órganos descentralizados y desconcentrados. Uno de ellos es Conavio, otro es Conam, otro es Profepa, etc, Conagua, INTA, bla, bla. Entonces, los organismos que se encargan del conocimiento, manejo, uso y conservación de la biodiversidad son, por ejemplo, Conavio, que les acabo de decir, Conavio, otro que es de la misma secretaría que es SECADESO, que es el Centro de Educación de Desarrollo Sustentable. Otro es por parte de algunas áreas de educación ambiental de la misma Profepa, y de la misma secretaría, pues programas que existen pero por medio de particulares. O sea, esto al ser un jardín botánico, si fuera por parte de un particular, ellos tendrían que tener un programa de aprovechamiento. En este programa de aprovechamiento tendrían que ver el giro al cual pertenecen y en base a eso hacer su programa. Pero también depende mucho de ahora sí que el enfoque que quieran dar. Si es meramente de conocimiento, si es meramente para aprovechar, también. Un programa tal cual, se tendría que ustedes checarlo en las páginas de internet de los diferentes organismos. Entonces no sé al área que se quieran enfocar, no sé, quiero de conservación, pero conservación de qué, de los bosques, entonces me voy a CONAFOR, bueno, CONAFOR es la Comisión Nacional Forestal, perfecto, entonces voy a CONAFOR y ellos siembran arbolitos cada verano, entonces me voy a sembrar arbolitos cada verano. Entonces por eso es lo que les digo, depende de la dependencia a la cual ustedes se quieran ir. Órgano descentralizado o desconcentrado.